Bienvenidos al Oráculo del Pensamiento y la Expresión, una experiencia filosófica en la red. Hola a todas y a todos. Ahora, en el Oráculo del Pensamiento y la Expresión, presentamos verdad, bondad y belleza. ¿Son todavía preocupaciones esenciales? Damos por hecho que a una nueva realidad hemos sido eyectados, arrojados. Por tanto, nuevas preguntas y actitudes tienen lugar en el mundo del tiempo computacional e informacional, motivo por el cual hay que hacernos tres preguntas, al modo como interrogaba la modernidad filosófica, a saber, ¿qué podemos saber? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué cabe esperar? ¿Qué podemos saber? Cuando la actualidad tecnológica confirma que el ciberespacio es una especie de ente y a la vez de ser, esto es, de cosa, pero también de sustancia, como lo fue en la tradición filosófica. ¿Qué debemos hacer? En cuanto el ser ha dejado de ser en tanto horizonte temporal, para pasar a ser en tanto conectividad a la información, performatividad y alta capacidad de simulación. Todos los modos de ser de los entes participan o asumen las propiedades del ciberespacio. La vida y la inteligencia, día con día, son cada vez más artificiales. ¿Qué cabe esperar cuando la información conecta a los entes con sistemas, plataformas y páginas web? Cuando fuertes cambios disruptivos llevados a cabo por tecnologías de la comunicación e información producen impresiones en tercera dimensión, reproducción genética mediante el uso de la inteligencia artificial que rehacen el sentido de la vida y redefinen a la especie como entidad post-humana. Está claro que la naturaleza no es más el referente para tales interrogantes antropológicas y las preocupaciones humanas en realidad ya no son humanistas para nada. Cada época tiene sus propios intereses y aspiraciones filosóficas, o sea, preocupaciones sobre la verdad, bondad y belleza, interrogantes y problemas teóricos fundamentales que resolver. Asimismo, cada época construye también su hogar en el cual alojarse. Quiere esto decir que toda edad histórica posee sus contenidos, posibilidades y límites, métodos y procedimientos tanto en las preguntas como en las respuestas. La sistematización de sus saberes, mitológicos, religiosos, poéticos, científicos, artísticos, y las representaciones y posturas ideológicas son la expresión espiritual que las condiciones materiales de tal o cual sociedad hacen nacer. Marx, en el prólogo de la contribución a la crítica de la economía política, decía: por eso la humanidad se propone siempre únicamente los objetivos que puede alcanzar. Pues bien miradas las cosas, vemos siempre que estos objetivos solo brotan cuando ya se dan o por lo menos se están gestando las condiciones materiales para su realización. Para Marx, las condiciones materiales también son las económicas, o bien lo que nombra como infraestructura. Por ende, a la luz de esto, hay que entender que las innovaciones teóricas y discursivas de cara a la verdad, bondad y belleza emergen en
coyunturas de quiebre o de crisis de las sociedades. Hay que tener a la vista que la producción espiritual de una edad histórica, formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas, filosóficas e ideológicas, acontece de modo inadvertida e incluso en ocasiones pasa desapercibidas, pues la atención humana se centra en los problemas y preocupaciones materiales inmediatas, de subsistencia, como también en el cambio, enfoque y metas de las ciencias prácticas, ocupadas en la utilidad y en el rendimiento. Conviene tener presente que las indagaciones sobre tales preocupaciones filosóficas son emprendimientos de la razón, es decir, estilos metodológicos y sistemáticos de orden ontológico y epistémico, en perspectiva de la totalidad, lejos de las explicaciones mitológicas, proféticas, mánticas y poéticas. A grandes rasgos, las preocupaciones y orientaciones teóricas de cada edad histórica, que en su estructura particular son amplias y complejas, formuladas de manera general, quedarían así expresadas en una síntesis apresurada. La antigüedad griega busca resolver sus preocupaciones a través de la unidad del pensamiento, palabra y acción, o sea, de logos, y el planteamiento del problema del arjé, es decir, el supuesto de que debe haber un principio del origen del mundo o la sustancia o fundamento del cual derivan todas las cosas. El horizonte es metafísico, es decir, de una ciencia primera, fundamentalmente teorética, que investiga o trata de lo que es necesario y se ocupa solo de lo que es universal, o sea, del ser en tanto que ser. Esta edad histórica primera en la que las indagaciones se realizan por medio de la razón, abarca el periodo cultural conocido como presocrático, clásico y helenista. Al periodo histórico conocido como la Edad Media, por supuesto que también le preocupa la unidad de la verdad, la bondad y la belleza, y se ocupa en ofrecer planteamientos y respuestas desde un horizonte teológico, es decir, desde el campo de la ciencia de la fe, en donde la experiencia humana queda mediada y remitida por la semejanza y la analogía a una sola fuente de origen, Dios. La gracia divina, que supone la salvación eterna del alma, la sumisión y la predestinación, son los tres ejes convincentes para que el hombre acepte en su razón y creencia los inescrutables proyectos divinos. Dos etapas, cada una con sus divisiones y tiempos, la patrística y la escolástica, son en las que suele dividirse a esta edad histórica, en donde las preguntas y las respuestas, en la intención de una vida consagrada a la contemplación de Dios, comienzan en el recogimiento interior de sí. Es ahí donde el hombre alcanza la verdad de Dios. Con sus antecedentes renacentistas, la edad histórica nombrada como modernidad, por vez primera, se asume como un programa cuyo objetivo primordial es el establecimiento de la sociedad humana a través de la estructura y orden de la razón. La razón interesada en entender
cómo funciona la naturaleza, a fin de conocerla, controlarla y dominarla, para ponerla al servicio del progreso humano. La modernidad bien podría ser dividida en 3 básicas etapas: sus antecedentes renacentistas, temprana y tardía modernidad. Cada etapa, con sus contenidos, planteamientos, procesos, revoluciones y protagonistas. Los antecedentes de la modernidad son sobre todo saberes gnósticos, mágicos, astrológicos, esotéricos, alquímicos, cabalísticos y herméticos, entre otros tantos, y sus orientaciones se podría indicar que es platónico o aristotélica, pero enfocada hacia la contemplación y comprensión humanista de la naturaleza, hasta culminar con la idea científica y política de que el hombre es racional y libre por naturaleza, sin faltar, por supuesto, las utopías, como consecuencia del cambio o paso del pensamiento de lo teológico a lo racional científico. Durante la temprana modernidad, las discusiones entre racionalistas e empiristas acerca del origen del conocimiento concluyen que, tanto por inducción como por deducción, el conocimiento, sea que provenga de la experiencia o de la razón, debe ser claro y distinto, esto es, evidente, para lo cual resulta necesario postular enunciados universales, tales como pienso, luego existo, por ejemplo, como lo hizo Descartes en el discurso del método, y a la vez dejar que el pensamiento efectúe largas meditaciones metafísicas sobre sí mismo, para descubrirse pensándose pensando. Un poco después, y cerrando la polémica entre empiristas y racionalistas, Kant postulará que todo ha de pasar por el tribunal de la razón o intuición del procedimiento crítico de la razón pura, o sea, algo así como la facultad que nos da los principios del conocimiento a priori. En definitiva, la razón pura, por lo tanto, es aquella que contiene los principios para conocer cualquier cosa puramente a priori. Un órgano de la razón pura sería un conjunto de principios, según los cuales todos los conocimientos también a priori pueden adquirirse y poner efectivamente en acto. De ahí que la modernidad temprana esté obsesionada por una filosofía del conocimiento que describa los esquemas mentales innatos y universales que condicionan la experiencia humana. Hegel, el último de la temprana y el primero de la modernidad tardía, no solo elabora una filosofía del conocimiento, sino también una fenomenología del espíritu, es decir, una ciencia de la experiencia de la conciencia, que básicamente es el sistema filosófico por excelencia y que se promulga bajo la tesis de que lo que es racional es real y lo que es real es racional. Indica Hegel, con este aforismo, que el mundo no es una caótica masa de sustancias, sino el progresivo despliegue de una espiritualidad racional, llamada a veces absoluto y otras espíritu, idea, razón o Dios, que se expresa inconscientemente en la naturaleza y conscientemente en el hombre.
Para Hegel, si la racionalidad coincide con la realidad, indica que la razón no expresa una abstracción, un deber ser ideal u utopía, sino la estructura profunda del mundo real. Por lo tanto, por un lado, todo lo que es tiene una razón necesaria para existir. De otro, todo aquello que tiene una razón necesaria para existir, existe de hecho. Asunto que vemos como fenómeno en la naturaleza y como proceso en la historia. Hay orden en la razón, en la naturaleza y por tanto en la historia. Hay identidad entre la razón y la realidad. Si acaso hay escisión entre realidad y racionalidad, entonces se volvería absurda la filosofía, a decir de Hegel. Las preocupaciones filosóficas sobre la verdad, bondad y belleza, después del sistema científico de la verdad o de la filosofía del absoluto elaborada por Hegel, encuentran otras propuestas que provienen de una reacción al idealismo hegeliano, entre las que se pueden enlistar el positivismo, el propio marxismo y el existencialismo, así como la analítica, la hermenéutica, la teoría crítica, el vitalismo y el psicoanálisis, y una larga lista. Estas reacciones daban lugar a un cambio en las concepciones de la teoría y las prácticas sociales humanas en el mundo. Antes de los giros del pensamiento hacia los rumbos de posiciones y funciones terapéuticas de la filosofía, lo que hizo fuerte a la modernidad, si cabe decirlo, es que ésta tiene un estilo que consiste en el trabajo de la razón, que va de dentro hacia afuera, es decir, partir de lo evidente, como lo es el yo, la razón o el espíritu. Evidencia de la razón, autoconciencia y conquista de la libertad, premisas sin las cuales la realización de los proyectos del programa de la modernidad no hubieran sido posibles. Claro, proyectos como la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, el progreso e implantación de la técnica planetariamente, requerían que la razón también produjera relatos de justificación y legitimación, relatos y concepciones del mundo altamente optimistas y bajo un tono fuerte. Un tono alto, fuerte, optimista, en una palabra, universal, que el hombre moderno, en tanto libre y racional por naturaleza, se impuso realizar u objetivar. Además, una tarea ineludible, algo así como que la propia naturaleza de la razón se ofrece una oferta que no puede rechazar. Kant diría que la razón se halla acosada por cuestiones que no puede rechazar, por ser planteadas por la misma naturaleza de la razón, pero a los que tampoco puede responder por sobrepasar sus propias facultades. Está claro entonces que la modernidad requería de un protagonista que llevara a cabo las tareas del espíritu de forma heroica. El espíritu moderno tenía
toda la responsabilidad y compromisos por delante, grandes tareas que efectuar para reconciliar o identificar vía de por medio la contradicción o la dialéctica, el ser y el pensar. En resumen, el optimismo y tono del discurso moderno bien puede quedar ilustrado en la siguiente cita de Hegel. Dice él en el prólogo de la Fenomenología del Espíritu: también el individuo singular tiene que recorrer, en cuanto a su contenido, las fases de formación del espíritu universal, pero como figuras ya dominadas por el espíritu, como etapas de un camino ya trillado y allanado. Ahora bien, después de la totalidad viene la fragmentación, la dispersión o diáspora. Sobre todo, a raíz del gran desarrollo científico y tecnológico y el advenimiento de las vanguardias artísticas extendidas hacia todos los órdenes de la actividad humana. Las sospechas de que la razón moderna se había mitificado o enredado en sus propias producciones eran grandes y a la vez esperanzadoras. La filosofía devenía una vez más, en su larga trayectoria, en una crisis, ante la cual muchos filósofos de inmediato declararon la guerra a la metafísica y se asumieron como posmodernos. Para todos ellos, la crisis de la razón o debilitamiento de las categorías modernas era una ventana de oportunidad para emprender, bajo la novedad de la actitud nihilista y hermenéutica, nuevas formas del ser, de la verdad, del lenguaje, del arte, etc. El tono de la filosofía ya no era fuerte, sino débil, ligero, desteñido. La función fundante y crítica del discurso filosófico devenía hacia el seductor horizonte de lo terapéutico, para el contento de muchos. De pronto, sirviéndose de todos los cambios, rupturas, giros y contradicciones en que devino la razón moderna, aparecieron las postulaciones de que la realidad y la verdad tenían nuevos escenarios y horizontes, en los cuales el sujeto daba paso al individuo como protagonista. Emergía una nueva subjetividad, que para efectuarse no requería más que del imperio de lo efímero, del vacío y lo banal, o de los imperativos del mercado y de los formatos de las tecnologías de la comunicación e información. Llegamos a la edad histórica del tiempo computacional e informacional. En este contexto, calificado también claramente como posmoderno, las utopías, aspiraciones, sueños y anhelos modernos hacen cortocircuito con los deseos y la volatilidad de los individuos contemporáneos, habituados cada vez más a entornos culturales yuxtapuestos o híbridos y sobre todo con la confianza total en las posibilidades de la tecnología y del ciberespacio, en donde, por supuesto, ni la crítica, ni la dialéctica e incluso la hermenéutica se requieren para hacer navegar la existencia, por donde los flujos de datos y de sensacionalismo la lleven. No podemos dejar este infográfico
Acerca de la preocupación humana por la verdad, la bondad y la belleza, sin notificar que antes de las indagaciones y orientaciones racionales, es decir, estrictamente filosóficas griegas, clásicas, medievales, modernas y posmodernas, tuvo lugar un modo peculiar de mirar y de pensar el mundo, a saber, las configuraciones arcaicas, que en su núcleo mezclaban el mito, religión, poesía, arte y saberes filosóficos diversos. En la antigüedad arcaica griega, en donde se originó el camino de producción y configuración de los modos de la razón y las formas de la verdad, en un inicio, ver y oír, sentir y expresar eran asunto de la teoría. No había escisión entre ver, pensar, hacer y expresar. Ver presentemente lo presente en su transcurrir. Estar allí para que la visión sea espectadora y contemple en directo o presencialmente el aparecer o mostración de las cosas. Desde la mirada arcaica, esencialmente de sensibilidad poética, el hombre contemplaba sin jamás salir, elevarse o ponerse por encima del mundo. Era una contemplación sin más, esto es, sin otro interés que el deleite y el asombro por el regalo de la verdad, bondad y belleza que el mundo ofrecía o donaban al oído y mirada humana, que en actitud atenta y acto de inocencia se abandonaba al juego del mundo. No olvides suscribirte al canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión. Tampoco dejes de pensar que hubo un tiempo en el cual la verdad, bondad y belleza del mundo se mostraba en un acto de aparición y centelleo, o tal vez de teatralidad. De ahí, luego entonces, que la epopeya y la lírica, la tragedia y la comedia, por ejemplo, al igual que las nociones fraguadas por los presocráticos, hayan tenido la intencionalidad de despejar el mundo en su juego. El mundo es el lugar natural para la mirada del hombre.